7:36 y aquí está en el estudio con nosotros el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué estaba comentando ante la pausa? Muchas gracias. ¿Cuáles son los temas que le gustaría escuchar durante este fin de semana? Pues este fin de semana el precio de los mariscos, los tacos. Ojalá. Que tengamos un fin de semana de reflexión y recogimiento. Exactamente. Y para los que no son creyentes, de mucho descanso. Para fines de semana largos como este se prepara, me imagino, más el Ministerio Público. El año pasado tuvimos gran debate sobre que los fines de semana largos teníamos una mayor incidencia en cierto tipo de delito a propósito, ¿no? Así había ocurrido, como pudimos constatar por lo menos por los números, ¿no? Que en los fines de semana largos, lamentablemente, teníamos una mayor cantidad de incidentes. Pues esperemos que en esta oportunidad eso no ocurra, pero por supuesto los turnos de flagrancia están preparados para eso. Fiscal, tenemos una lista bien larga de temas, pero partamos por lo que probablemente ha sido más noticioso durante la semana, y es el tema de las barras bravas. Usted decía el otro día que las barras bravas encubren delitos, narcotráfico, extorsión, etcétera, bajo la excusa de la pasión del fútbol. Ese es el gran paraguas. ¿Cómo se encubre? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Porque yo el otro día le planteaba al ministro Cordero la duda de, claro, vamos a ir a perseguir a estos delincuentes bajo la lógica del crimen organizado y lo que nos permite la ley hoy día ya vigente. Pero también nos podemos encontrar con que podemos tener una montonera de gente y no necesariamente una asociación ilícita o un crimen organizado. Y nos termina pasando lo que nos pasó con el metro. Pues si con el metro estábamos todos organizados, resulta que no tenemos a nadie culpable. No sé, hay algunas personas condenadas por el incidente del metro. Lo que pasa sí, es pero aisladas, nunca fue una cuestión organizada. Exactamente. Es que ese es mi punto, el punto que le quiero hacer sobre esto. La percepción respecto del incendio del metro es que nunca hubo una investigación que sistematizase toda la información, ¿no? No la hubo. En el caso de las barras, mire, algunas distinciones, probablemente producto del tiempo no las había podido hacer antes. Distingamos barras de hinchadas. ¿Okay? Hablamos de barra cuando hay una pequeña organización, o sea, hay un grupo que se organiza para ir a alentar permanentemente, que es distinto del hincha, que el hincha que va con su familia, suma, por supuesto, canta, participa del espectáculo, participa del partido, pero que no está necesariamente en esta organización. Luego, las barras, lo que he planteado, me parece que no es justo decir que sean todas las barras organizaciones criminales. Si no estaríamos, si la bandita de Magallanes todavía existiría, si todavía existiese, a lo mejor todavía existe, vaya un saludo para la bandita de Magallanes, si todavía existe, no creo que fuese una organización criminal, ¿no? Uno piensa barras cuando habla de barra brava. Y después entonces surge este concepto argentino, porque esto viene del otro lado de la cordillera, de la barra brava. De la barra brava, que es una facción, una organización básicamente que se caracteriza por ser violenta, por tener una actitud agresiva respecto de las barras de los otros rivales, más que agresiva, derechamente violenta, recurrir a la violencia para eso. Entonces lo que hemos dicho es que al interior de las barras, al interior de estas agrupaciones que se organizan para alentar a un determinado club de fútbol, se encuentran enquistadas grupos de sujetos que viven básicamente la actividad criminal y que se encuentran insertos dentro de ello. Entonces lo que he dicho es que antes de criminalizar la organización de una barra, me parece preferible distinguir lo que hemos podido constatar, además en las investigaciones, que al interior de estas barras hay sujetos que básicamente se dedican a traficar droga y a vender otro tipo de artículos, a veces robados, etcétera, que están asociados probablemente con el club o con el fútbol, y que al final del día, si uno se pregunta de qué es lo que esta gente vive, a qué es lo que se dedica, cuál es su motor principal, probablemente el apoyo al equipo es casi a esta altura uno diría un pretexto o un asunto más bien accesorio a lo que realizan, y que detrás de esto hay casi una estrategia comercial, o sea, que lo que están ahí buscan el liderazgo o buscan la participación o digamos, una situación predominante de liderazgo dentro de la barra. Como ayer hablábamos en un grupo con el que discutíamos sobre esto, no para disputarse quién toca el bombo, sino que más bien para disputarse la posición comercial de quién es el que puede traficar droga internamente o poder acceder a otros beneficios que le reportan beneficios, o a otros beneficios que le reportan ingresos económicos y que son económicos ilícitos. Ahora, la conexión entre eso
Y los hechos de violencia y los problemas que hemos tenido en ese ámbito que tienen más que ver con el orden público, ¿dónde está? Muchas veces están en el control territorial. O sea, muchas de las barras están integradas muchas veces por pequeños piños. No sé si ustedes han escuchado de eso. ¿Sí? Que hay pequeños lotes que integran son como subgrupos dentro de la gran barra, ¿no? Que tienen un origen territorial. Los liderazgos dentro de esos piños a veces surgen desde el liderazgo territorial. Luego se incorporan a estas barras y el dominio o el control de la propia barra respecto de por un piño respecto de otro se sostiene muchas veces sobre la base de la violencia. Lamentablemente uno podría sospechar que en algunos casos, o temer, más bien, podría temer que también esté asegurado o de alguna manera se sostenga sobre la base de algún vínculo con dirigencia o con funcionarios de los clubes que permiten el ingreso de algún tipo de objeto prohibido, pero eso es algo que tendrá que establecerse con una investigación ¿Cuán difícil sobre el particular. ¿Cuán difícil es investigar a este tipo de grupos? Y particularmente porque además estos grupos están inquistados en zonas en las que no están de fácil acceso incluso para la propia policía, sí, muchas veces. Sí, yo creo que quizás en esa parte coincido con lo que plantea el ministro Cordero, en orden de que ya ahora hablando de estos grupos, ¿no? Que están enquistados dentro de las barras. Yo creo que se parece más bien a la dinámica del crimen organizado de las bandas. De las bandas que se dedican al narcotráfico o a otro tipo de delitos. Tal como yo creo que en una entrevista pasada ponía un ejemplo similar al de la violencia rural. Dice, mire, aquí hemos evolucionado, quizá hemos pasado a un fenómeno parecido al de la violencia rural en orden a que ya, como en el caso de la violencia rural, que la demanda territorial parecía que era más bien un pretexto para sostener narcotráfico u otro tipo de delitos, acá también nos empezamos a encontrar con ciertos grupos, con ciertas bandas enquistadas dentro de las barras, para las cuales pareciera que si uno los mira ya desde lejos, el apoyar el club de fútbol durante un partido es más bien un pretexto para poder financiar, o sea, para poder sostener una actividad criminal que es la que les permite financiar y sostener un estilo de vida. ¿Le incomodó a partir de lo que usted comentó inicialmente cuando ocurrió el caso del Estadio Monumental la declaración del ministro Cordero cuando dijo que había que evitar transformarnos en comentaristas? Fue una respuesta a una pregunta que le hicieron respecto de lo que usted había dicho. Sí, pero yo no sé qué es lo que quiso decir el ministro Cordero sobre eso, la verdad. No lo aclaró tampoco. No, la verdad no sé a qué se refirió con eso. Pero no sabe a qué se refirió, pero aludía a usted. Sí, pero la verdad no sé qué trataba de decir con eso. Mire, tenemos una buena relación de trabajo con el ministro Cordero. A propósito de esta descripción que usted hacía de la forma en que operan y la comparación de hecho que hacía también con la violencia en la zona rural, aquí hay claramente grupos de personas cometiendo ilícito. ¿Y qué pasa entonces con el dinero que se le puede traspasar a las barras? Dinero que se puede traspasar desde pasarles un bombo hasta regalarles entrada. Y esto es una cuestión que hacen los dirigentes, que hacen los clubes, que hasta, no sé, relaciones con el mundo político eventualmente también. ¿Hay también ahí la comisión de algún tipo de delito? No por sí misma, necesariamente, no necesariamente por sí misma. Mire, si el problema de la violencia en el fútbol es un problema complejo, que requiere de la intervención no solo de la Fiscalía y no solo de la Policía, sino que también de la disposición de los clubes, de la disposición del gobierno, de actividad municipal, porque hoy día existe un conjunto de reglamentación, un conjunto de normativa administrativa, que a propósito de estadios seguros, otros reglamentos para el funcionamiento de los estadios. Usted ha visto que se suspenden a veces los partidos, se condiciona el cumplimiento de ciertas reglas, que generalmente los clubes cumplen, ¿okay? En lo formal, generalmente los clubes cumplen en lo formal, pero para cuya fiscalización tenemos una institucionalidad que es débil. Voy a poner un ejemplo simple. Tenemos hoy día, cuando se dice los violentos no pueden entrar al estadio, hoy día tenemos reglas que establecen eso, ¿no? Hoy día tenemos reglas y la institucionalidad del fútbol también tiene bases de datos que permiten incorporar no solo las prohibiciones que establecen los clubes por la normativa deportiva, sino que también la normativa judicial. De tal manera que esas bases de datos se cargan. Yo creo que todos los que han comprado una entrada al estadio saben lo difícil que es comprar una entrada para un partido en el que no juega el club por el que uno siempre ha comprado una entrada. O sea, si usted ha comprado históricamente entradas de la Católica y después quiere comprar una entrada para ir a ver un partido de la Unión Española, es posible que el sistema no se lo permita porque lo tiene asociado como hincha de la Católica. Que la normativa en general se cumple, pero el problema formalmente se cumple. El problema es que, primero, ¿esa normativa alcanza o no alcanza? O sea, digamos lo siguiente, podría haber ocurrido incluso
que del incidente del Monumental se hubiera cumplido formalmente la normativa y aún así hubiera ocurrido lo que pasó. ¿No? ¿Me explico? Sí. ¿Okay? Entonces, primero, ¿la normativa da abasto o no da abasto? Es la primera pregunta. La normativa que los clubes se autoimponen. Y segundo, esa normativa que podría ser, que le insisto, que establece, por ejemplo, que las personas que tienen prohibición judicial de ingresar al estadio arroja esa información al momento del control y al momento de la venta, la forma como se organiza el espectáculo permite evitar que el sujeto que tiene esa prohibición realmente entre. Tenemos los suficientes controles previos, los guardias que tienen que controlar que ese sujeto, que una persona que llega con un carnet falso y con una entrada... O sea, según lo que ha dicho Colo-Colo, no. Entre. Según lo que dijeron después de lo del Monumental, no. Entonces usted puede establecer un conjunto de prohibiciones, ¿ok? Un conjunto de prohibiciones legales y que a lo mejor en los hechos la institucionalidad o la forma como nos organizamos no permite cumplir adecuadamente su cumplimiento. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Me parece que sería muy provechoso, y así lo vamos a plantear próximamente. Hoy día no existe la posibilidad de tener... O sea, la ley debería permitir que un sujeto que incumple la prohibición de acercarse al estadio, cuando se le ha impuesto la prohibición judicial por una suspensión condicional, que es lo más común, debería ese sujeto, por el hecho de incumplir, se le debería poder permitir detener y abrir una causa por desacato, como ocurre, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar. Hoy día eso la ley no lo establece de esa manera. ¿Okay? Pero si estableciéramos eso, estableciéramos que se comete desacato cuando se comparece, se concurre al estadio, también tendríamos que tener un sistema que permitiera detener a ese sujeto en la entrada. Claro. Porque si no, ¿okay? Aunque ese sujeto esté cometiendo un nuevo delito, si el sistema de guardias, de controles, el sistema de torniquetes o lo que fuere, no impide de hecho que ese sujeto entre, ¿okay? Las posibilidades de seguir burlando el sistema por parte de las bandas van a seguir presentes. Tuvimos problemas dentro del estadio, pero fundamentalmente la investigación por parte de la Fiscalía de Flagrancia ocurrió respecto a lo que sucedió afuera, y Ciper Chile publicó informes que dan cuenta de un accionar de carabineros distinto al que se informó inicialmente, según testigos presenciales que dicen que no es que un vehículo lanzagases haya pasado por sobre una reja perimetral que había caído sobre estas personas y que haya provocado su muerte, sino que derechamente los arrolló. ¿Tiene antecedentes la Fiscalía respecto de eso? Mire, lo que puedo decir, esa investigación es reservada, pero lo que puedo decir sobre el particular esta investigación tiene que ser prolija, imparcial y tiene que ser objetiva. ¿Eh? Tenemos que, el Ministerio Público y las policías tienen que concentrarse hoy día en esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? En una situación como esa, la información que se recibe desde múltiples fuentes suele muchas veces, en algunas oportunidades, ser confusa y podría cometerse errores graves si solo las decisiones se tomaran sobre la base de lo que espontáneamente pareciera que está apareciendo. Me parece que han optado en este caso por realizar una investigación más acabada, esclarecer los hechos en profundidad y luego, una vez ocurrido eso, establecer dónde están las responsabilidades legales y si hay responsabilidades penales. Mire, ¿por qué lo de la premura? Permito recordar un ejemplo que ya puse en otra oportunidad. A ver. En el caso del Puente Pionono, ¿no? ¿Recuerda Sí. usted? Había un testigo que decía que a la víctima le tomaron por las piernas y lo arrojaron tomándolo por las piernas, lo lanzaron al río, al lecho del río. El hecho fue muy grave, el Ministerio Público presentó una acusación, pero eso no pasó. Eso no pasó de esa manera. Entonces, me parece que en casos como este es importante, en términos futbolísticos, bajar la pelota al piso y esclarecer los hechos adecuadamente. Fiscal, estamos conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia. Antes de tomar decisiones. De acuerdo. Fiscal, no sé si quiero saber si usted le da o no le da la misma gravedad, importancia o qué representa finalmente para los múltiples problemas que tenemos en el país el ataque a la casa del gendarme. Nosotros lo comentábamos ayer con Juan Manuel, a lo mejor para algunos puede ser exagerando, digamos, pero nos pareció de la mayor gravedad por lo que representa una situación de ese tipo. O sea, ese nivel de coacción sobre un funcionario público, que es el gran temor que probablemente tenemos en Chile, de dar un paso a ese nivel, de que haya gente que se sienta en gendarmería, en aduana, en los jueces, las policías, los fiscales, amenazados de muerte a este punto. ¿Qué representa para la Fiscalía? ¿Qué gravedad tiene? ¿Y cuánto más puede estar pasando esto sin que lo sepamos? Sí.
Pasa con fiscales, de hecho, ¿verdad? Las amenazas. Sí, pero con esa gravedad no. No, con esta gravedad no. Sí, esta es especialmente grave. Es gravísimo. Sí, es una situación gravísima porque pasa límites. Pasa límites. O sea, en este caso fueron a la casa de los padres, de una ciudad distinta de la ciudad en la cual se encuentra el establecimiento penitenciario en el cual trabaja este funcionario, y dispararon en el lugar. Hubo disparos en el lugar de una Coronel Flores. O sea, la cantidad de información que es necesario con la que es necesario contar para poder realizar un acto como ese, los límites que se traspasan al momento de ocupar armas de fuego y disparar, es un hecho que no tenía precedentes, por lo menos hasta donde llega nuestro registro. Es gravísimo. Ahora, es de esperar, esto es duro, pero es de esperar que, considerando las bandas que estamos enfrentando y las bandas que estamos encarcelando, esas bandas en algún momento hagan algo que antes no se había hecho. Le pongo en Holanda, en el caso, ustedes son periodistas, en Holanda no han matado, hasta donde tengo conocimientos jueces, no han matado fiscales, pero sí le han dado muerte a periodistas. A periodistas. En Francia, a propósito ahora de normas más estrictas para la persecución del narcotráfico, de la eventual creación de una fiscalía como la Fiscalía Supraterritorial. Que, bueno, en Francia quieren fortalecer la que tienen en el ámbito de terrorismo para extenderla al crimen organizado, para las restricciones más importantes en las cárceles. Hubo precisamente un motivo y problema en la cárcel. Entonces, uno no es deseable, espera que esto no ocurra, pero puede pasar, tiene que ponerlo dentro del cálculo, ¿no? Que estas cosas pueden suceder. O sea, que mientras tú logras castigar y perseguir una forma de actuar, se inaugure una distinta que puede ir escalando en gravedad. O sea, que también. las consecuencias de hacer lo correcto, de lo que hay que hacer, puedan agravar ser, un poquito. entre otras, exactamente, reacciones como esta para tratar de intimidarnos y hacernos retroceder. Pero lo que cabe en un Estado de Derecho, lo que cabe en la actual situación chilena, es demostrarles dos cosas. Primero, que no van a conseguir lo que buscan, ¿okay? Es decir, si lo que pretenden, si lo que están buscando es algún cambio de las condiciones carcelarias en algún establecimiento penitenciario, y que supuestamente serían atribuibles a esta persona o a través de esta persona quieren ejercer esa presión, eso no va a pasar, ¿okay? Lo segundo es que es transmitir, y ojalá que lo entiendan pronto las bandas, que acá en Chile las que operan son las instituciones, no las personas. Por tanto, si atentan contra una persona, lo más probable es que sigan recibiendo la misma presión y la misma persecución que tenían antes, porque lo que los están persiguiendo son instituciones, no personas. Una persona puede salir y la presión se va a sostener. La presión se va a sostener. Entonces, que solo se van a ganar problemas. Y tercero, que tengamos muy claro que esta vez hicieron lo que hicieron, ¿okay? Y los encontramos. Y no solo los encontramos, sino que ya están presos. Que es parte de lo simbólico del caso. Creo yo. Exactamente, y eso es el peso simbólico de lo que estamos haciendo. Hoy día la comunidad puede tener la tranquilidad, que quizá un hecho que cuando ocurrió muchos pensaron que no se iba a poder esclarecer y que iba a quedar en la penumbra respecto a su autoría. Hoy día los autores de ese hecho están presos. Fiscal, uno de los temas relevantes que ha tenido que enfrentar el Ministerio Público también son las filtraciones. Me gustaría partir preguntándole primero, ¿por qué se generan filtraciones? No responsabilizo al Ministerio Público, pero no queda por defecto, por default, fuera de la sospecha de que también desde el Ministerio Público se generan filtraciones. Sí. Primero, ¿cómo mira usted esto? Y segundo, ¿qué está haciendo el Ministerio para poder asegurar de que no se filtren pasajes de investigaciones que además, dependiendo de lo que se filtra, pueden hacer que la opinión pública se forme la opinión en un sentido u otro? Sí, mire, hablemos de filtraciones cuando se trata de que información que conforme a la ley debía mantenerse en reserva. En reserva, claro. Se hace pública, ¿no es cierto? A ver, lo primero es que el principal perjuicio por las filtraciones lo sufren las investigaciones. Las investigaciones avanzan mejor mientras están reservadas. Cuando se hace público su contenido, las investigaciones se ralentizan. Un ejemplo simple: si a una persona le están escuchando el teléfono, lo están escuchando por el teléfono, y se entera que lo están escuchando, va a dejar de hablar. Entonces el principal perjuicio, lo que más se daña son las investigaciones, y en consecuencia la institución más interesada en que esas filtraciones no se produzcan es el Ministerio Público y son las policías. Las filtraciones solo perjudican la actividad que realiza el Ministerio Público y las policías. ¿Okay? Hecha esa afirmación, en un Estado democrático como el nuestro, con prensa libre, pensar que vamos a conseguir contar con una institucionalidad que elimine absolutamente las filtraciones
no es realista, porque la verdad es que en nuestra sociedad eso va a pasar. Lo que vamos a conseguir, lo que podemos hacer, inevitable, es difícil, no, usted puede decir eso es contradictorio con lo que está diciendo el fiscal, pero la verdad es que la prensa siempre va a tratar de buscar lo que hay más allá de lo que la Fiscalía tiene, y probablemente casi como un sistema de control de la actividad de la Fiscalía y de las policías, para asegurarse que la Fiscalía y la policía están persiguiendo a quien tienen que investigar y no están haciendo vista gorda. Ese punto es el que siempre van a encontrar algún fiscal que les entregue información también. Sí, pero de ahí viene, ¿o no? Y a veces las motivaciones... O un policía. Claro, y las motivaciones se verán, pero de alguna manera la prensa puede tener interés también en saber Por supuesto. qué es lo que la Fiscalía está dejando de hacer pese a lo que sabe, o qué es lo que la policía está dejando de hacer pese a lo que sabe. Entonces, en un Estado democrático de derecho, se entiende que así ocurran y no van a cesar. La pregunta es cómo entonces esta práctica, que no es una práctica que favorezca las investigaciones, pero que sabemos que es medio inevitable, cómo uno consigue estrechar los cuadros de la red. O sea, que la red no sea que no tengamos un forado porque la información sale, sino que tengamos una malla que restrinja y que tengamos cuadros bien chiquititos. Ahora, hoy día en Chile tenemos un problema que es estructural. O sea, nosotros hemos hecho una inversión enorme de cientos de millones de pesos en informática en el Ministerio Público para poder tener una mejor, primero, un mejor control de quién accede a la información. Y a eso mismo le han ido encontrando algunos forados que se han ido reparando. Hemos ido reparando, mejorando los sistemas de control. Hay un tema con quienes son parte de las causas también. Hemos abierto investigaciones administrativas, hemos impuesto sanciones, ¿okay?, a quienes han mirado lo que no debían mirar. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, sumarios por mirar lo que no corresponde mirar, ni siquiera por filtrar, sino que por mirar lo que no corresponde mirar. Sí. Hemos abierto investigaciones penales también, en esos casos. Designamos un fiscal regional especialmente para la investigación de las filtraciones. Y le insisto, además, hemos invertido cientos de millones de pesos para mejorar nuestros sistemas digitales, para darle además trazabilidad a lo que hacemos. Pero eso es una parte, eso es lo que pasa en la Fiscalía. Hacia afuera podemos hacer tremendo esfuerzo, pero tenemos un forado estructural. ¿Y dónde está ese forado estructural? Ese forado estructural se da principalmente en las causas de connotación pública, especialmente en las causas políticas, las causas de connotación pública, pero especialmente en las políticas, en las cuales la ley permite que cualquier persona domiciliada en la provincia presente una querella. Cualquiera presente una querella cuando se trata de una causa que... Y tiene acceso, por lo tanto, a la información. Y, por lo tanto, tenga acceso a toda la investigación. ¿Hay algún ánimo de cambiar eso? Lo que nosotros hemos hecho presente esto, no solo en entrevistas y en conversaciones informales, sino que además lo hemos hecho presente por escrito. Hemos enviado 2 oficios. Uno al Ministerio de Justicia General, al Ministerio de Justicia, luego con copia además a los presidentes de ambas cámaras, del Senado y la Cámara de Diputados. Y luego mandamos un oficio con el texto propuesto, eso lo mandamos en enero, para los efectos de que se revise esta situación y además se revise o se establezca la posibilidad legal de que sea un juez el que nos permita separar aquello que es pertinente de aquello que no lo es. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo los forados abiertos. Un forado tremendo de gente que puede entrar, presentar una querella, lamentablemente, casi solo para poder tener copia. Una cosa muy cortita, antes de una penúltima pregunta. Usted dijo que tenía una buena relación con el ministro Cordero. ¿Le sirve más, es más funcional para el Ministerio Público la existencia de un Ministerio de Seguridad? Mire, el legislador consideró que era bueno para el Estado de Chile contar con un Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con ese Ministerio de Seguridad. Es lo que y después el tiempo irá viendo si trabajamos bien o trabajamos mal, pero nosotros tenemos la obligación de trabajar bien con las autoridades de gobierno que estén en el de turno, digamos, que estén en el poder. Yo no tengo derecho nosotros no tenemos derecho ya no mal por ya no mal, por gusto no. ¿Tiene alguna opinión el fiscal nacional respecto de las declaraciones de Evelyn Matei ayer, de que había, sobre todo a los inicios, tras inmediatamente el golpe de Estado, las muertes eran inevitables? El fiscal nacional es el fiscal nacional de todas las chilenas y chilenos. Por lo tanto, el fiscal nacional no puede tener opiniones de política contingente. ¿Okay? El fiscal nacional no puede tener opiniones de política contingente. Esto es una opinión, sin embargo, respecto de un contexto histórico. Ya, ahora, respecto al contexto histórico, el Estado de Chile, y ese es el sentido incluso de la creación, uno de los sentidos de la creación del Ministerio Público, ha construido en los últimos años un sistema de justicia que da garantías de imparcialidad, que da garantías de una investigación objetiva, que ha terminado con ciertas reglas del sistema de justicia militar
que constituían ya no un fuero atendía la función, sino que un privilegio. Él ha podido resolver esos conflictos, además jurídicos, conforme a la ley y los tratados internacionales. Ustedes han visto lo que pasó en el caso de Pirque, ¿recuerdan? En que habiendo diferencia entre la justicia militar y la justicia civil, los tribunales de justicia han sido capaces de fallar a veces en un sentido, a veces en favor de la justicia militar, a veces en favor de la justicia civil. Hoy día tenemos en Chile incorporados los delitos del Tratado de Roma, que son los delitos, es la ley, el Tratado Internacional que sanciona los delitos de lesa humanidad. Hoy día tenemos un vínculo de trabajo con la Corte Penal Internacional, que precisamente persigue violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Yo creo que hoy día estamos en un Chile que tiene un sistema de justicia distinto y enhorabuena por eso. Fiscal, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. No, gracias a usted. El fiscal nacional, Ángel Valencia. Nos vamos a la pausa, 8 con...